Buenas tardes. En nombre de Penguin Random House agradecemos su presencia a esta conferencia de prensa que hacemos en el marco del lanzamiento del libro de Hernán Gómez Bruera, El ministro del poder. Sin más, les doy la palabra y agradezco también a nuestros invitados su presencia. Muchas gracias a todas y todos ustedes por estar aquí. Le agradezco mucho al magistrado Roldán que nos acompaña aquí, a la magistrada Elba Sánchez Pozos que se está enlazando vía remota, ya está aquí arriba, magistrada, gracias también por enlazarse. Está también Pedro Cárdenas de Artículo 19 que ha estado acompañándome en este proceso y bueno, desafortunadamente no nos pudieron acompañar hoy Arturo Guerrero y tampoco la magistrada María Emilia Molina, que estaba prevista la presencia de ella, pero bueno, la idea de que estén aquí es que puedan, digamos, sostener, y los que no están también lo van a hacer en su momento, públicamente los testimonios que están en este libro. Bueno, esta es la segunda parte, digamos, de Traición en Palacio, el negocio de la justicia en México. Este nuevo libro que está publicando Editorial Grijalvo de Random House Mondadori se titula El ministro del poder, un infiltrado en la 4T, y es la continuación lógica e inevitable del libro anterior, que es una obra donde pues yo hablo del negocio de la justicia en México, sobre todo desde el punto de vista de quien lo operó en el sexenio anterior, que es Julio Scherer Ibarra, junto con un grupo de abogados, despachos de abogados que operaron ese negocio. Y en este libro lo que de alguna forma damos a conocer es la segunda parte de esa historia, sin la cual no se entiende bien la primera, porque no hay un Julio Scherer Ibarra sin un Arturo Saldívar, que es en quien se enfoca principalmente esta historia. Y bueno, lo que de alguna manera se está haciendo en este libro es dándole, recordarán ustedes que en 9 de abril de 2024, en plena campaña electoral, se presenta una denuncia en contra de Arturo Saldívar y 20 de sus colaboradores, en la cual pues se denuncian fuertes presiones a jueces y magistrados. Las presiones no eran solamente para temas que podríamos llamar de la agenda gubernamental o de Estado, entre comillas, sino también eran para temas de favores políticos o incluso de presuntos negocios hechos al amparo de la justicia. Esa investigación se abrió, en su momento la UJIRA, que es la unidad que se encarga de esas investigaciones en el Consejo de la Judicatura Federal, abrió una investigación. La denuncia fue presentada de forma anónima, pero se hizo una investigación muy amplia, quizás la investigación más amplia que se haya hecho en el Poder Judicial en México. Se tomaron, según la información que yo tengo, cerca de 400 declaraciones. Algunos de los que están aquí presentaron declaración ante la UJIRA y sorpresivamente, casi nadie se enteró, pero en diciembre de 2024 se cierra esa investigación. Se le da carpetazo y pues nunca nos enteramos de qué pasó ahí, como se dio la noticia, apenas apareció en 1 o 2 medios de comunicación, creo que la publicó Reforma y la publicó El País, nada más. Y este libro es una manera de acercarnos a esa verdad, de aproximarnos a esa verdad, a qué fue lo que ocurrió ahí con esa historia. Tenemos en el libro algunas evidencias muy importantes. Una de ellas es el testimonio que da el magistrado Roldán, que fue de los que en su momento aparecieron además con audios en medios de comunicación. Eso aparece en el capítulo 8 del libro. Está el testimonio de la magistrada María Emilia Molina, que aparece en el capítulo 12, y está el testimonio de la magistrada Elba Sánchez Pozos, que aparece en el capítulo 10, no, perdón, en el capítulo 9. Entonces, pues la idea de que nos acompañen hoy aquí es precisamente que brevemente pedirles que nos pudieran decir la historia que vivieron. Les pediría no extenderse mucho para tener espacio para las preguntas, pero quiero decir también que este libro, El ministro del poder,
tiene varios testimonios que lo amparan, no solamente on the record, más que en el libro anterior, sino también documentos. Uno de los documentos más valiosos es una carta de Arturo Guerrero, que es un ex colaborador de Arturo Saldívar, que en febrero de 2022, 2 años antes de que se dieran a conocer estas denuncias, le advirtió de todo lo que estaba ocurriendo al presidente de la Corte. Es una carta que él escribe de su puño y letra. Entiendo que lo hizo así para no dejar ningún rastro en las computadoras de las oficinas, pero es una carta que él escribe de su puño y letra, que él escanea el mismo día 11 de febrero que la firma, y en esa carta pues él no solamente advierte de las presiones que estaba viendo hacia jueces y magistrados, sino también de una serie de casos graves, de acosos judiciales, en fin, una serie de cosas que se dan a conocer ahí. Y bueno, ahorita vamos a darles la palabra a ellos para que nos den su testimonio. Y quiero decir que no ha sido fácil escribir este libro porque lo he hecho bajo un intenso asedio, acoso judicial. Ya van 2 demandas, una civil y una penal. Intentaron prohibir la venta y difusión de este libro en su momento con una denuncia penal, y me acabo de enterar que el día de hoy justamente Julio Scherer Ibarra está demandando a la editorial Penguin Random House y al autor por este libro. Entiendo que es por este libro, solamente lo vi enlistado en los juzgados en materia civil de la Ciudad de México. No tengo detalles de esa demanda, pero bueno, es claro que durante todo este tiempo lo que hicieron fue intentar impedir que yo continuara con mis investigaciones y que este libro pues se diera a conocer, pero pues aquí estamos dándolo a conocer. Le voy a pedir entonces primero a la magistrada Elba Sánchez Pozo si brevemente nos pudiera contar cómo fue su experiencia, porque el testimonio de ella fue, en su momento se dio a conocer en el programa de Aristegui Noticias. Aparece ya mencionada en Traición en Palacio y aparece mencionada, como ya les dije, en este nuevo libro. Entonces, magistrada, si le parece, la escuchamos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Espero me escuchen bien, que el audio no haya problemas con ello. Muy bien. Perfectamente, la escuchamos. Gracias. Sí, antes de entrar de lleno al tema de mis denuncias, que fueron primigenias en la institución, lamentablemente hay que decirlo así, en 2019, quiero felicitar a Hernán, el autor de este libro, El Ministro del Poder, porque alguien tenía que decirlo, alguien tenía que entrar ya a tocar este tema tan álgido sobre las deficiencias y malas prácticas y todo lo demás que él está señalando en el libro. No lo he podido leer completo aún, pero ya en la parte que llevo avanzada estoy más que impresionada, porque la parte que me tocó vivir a mí sobre las presiones que ejerció Saldívar y Carlos Alpizar junto con su grupo de poder en el Consejo de la Judicatura Federal, y que fueron muy lastimosas tanto para mí como para mi familia, se quedan en una parte de todo el dolor que han causado estas personas en la institución. No puedo decir que antes de la presidencia de Saldívar y de la función que tuvo Carlos Alpizar en el Consejo de la Judicatura como secretario general del presidente, no se puede decir que antes la institución era una institución que carecía de malas prácticas. Muchos de nosotros, los juzgadores y todo el personal, hablando escalonadamente, habíamos tenido la necesidad de que los altos mandos en la institución hicieran algo por lo que estábamos padeciendo en cuanto al influyentismo, que ha sido totalmente negativo en una institución
que es la casa de la justicia para todo mexicano. ¿Qué sucede? Que llega un presidente que pregona la cero tolerancia a la corrupción y ingenuamente comencé a presentar escritos oficiales con sello y firma y documentos que respaldaban mis denuncias. En abril de 2019, un poco antes, empecé a solicitar que comenzara una investigación en el tercer tribunal colegiado en Cancún, Quintana Roo, que es el 27º circuito. En octubre de 2018, casi en noviembre, llego yo a ese tribunal y comencé a apreciar y a vivir de manera directa las malas prácticas que se vivían constantemente, ya como una costumbre en ese órgano jurisdiccional. Comienzo a presentar mis denuncias formales sin saber para ese entonces que mi compañera, la magistrada Celina Idea Banco Juárez, era protegida del ministro Saldívar y su grupo de poder. En el libro que debe leer todo abogado, estudiante del derecho y los propios juzgadores en el país, que bien documenta Hernán Gómez Rueda, se desarrolla con total precisión todas las deficiencias y malas prácticas, abusos de poder, ejercicio indebido de esos cargos, de altos cargos, por parte del ministro Saldívar. Yo hay mucho que tengo que decir respecto a estas denuncias, Hernán. No sé qué tanto pueda hablar, se me comprime el corazón y el estómago para poder decirlo como antes no lo había hecho. Ahora ya no tengo la mordaza que impone la investidura. Soy magistrada en retiro y puedo decirlo todo. Y si se me permite, tendré que decirlo. Tal vez no sea el momento, pero hay que decirlo todo. Las bajezas que se han permitido altos funcionarios en la institución y que ahora se señalan de manera directa en esta obra, se tenían que decir. Ya era justo que alguien por primera vez pusiera estas letras y tanto esfuerzo a evidenciar lo que pasa en el Poder Judicial Federal desde los más altos rangos. Hablo de ministros y consejeros. Aquí se destaca con claridad qué pasó durante la presidencia de Saldívar. No fui solo yo, somos varios y es valiosísimo, como ya lo señala el autor, el testimonio de Arturo Guerrero Zazueta por el cargo que estuvo ocupando como secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Es la fecha que yo ya me encuentro solicitando asilo en otro país por todas las presiones, amenazas que he sufrido con motivo de mi encargo. Trabajé durante 29 años en el Poder Judicial de la Federación y a diferencia del señor Arturo Saldívar, como muchos otros de mis compañeros, nosotros sí conocemos el campo, conocemos la pobreza y hemos vivido de cerca la necesidad imperiosa de justicia por parte de la población mexicana. No sé hasta dónde tengo tiempo, Hernán. Magistrada, si le parece, en un segundo volvemos con usted en la parte de las preguntas, si me lo permite. Yo quisiera recordar, porque el pueblo a veces no tiene memoria, cuál fue la reacción de Arturo Saldívar, una de sus primeras reacciones cuando apareció la denuncia anónima. Me gustaría, hay un video por ahí donde un periodista le pregunta por este libro, porque Arturo Saldívar aparece mencionado cerca de 30 veces.
en este libro y le pregunta por este libro. No sé si tenemos ese video por ahí para que los que estamos aquí presentes podamos recordar cuál fue la primera respuesta de Arturo Saldívar a las menciones que se hacían de él aquí en esta obra. Buenas tardes. Las preguntas muy puntuales para el exministro Saldívar. Ministro, usted incluso ha querido presentar esta denuncia anónima como algo nuevo. Sin embargo, exministro, usted sabe que esto no es nuevo. Hay diversas denuncias a lo largo de los últimos años, hay incluso un libro que usted ha desdeñado, pero más allá de este libro y de las denuncias en los últimos años, cuando usted presidía la Corte, están los testimonios de carne y hueso, los testimonios con nombre y apellido. Ahí están los casos de Aleática, que usted conoce perfectamente el expediente, Aleática. Bueno, como miembro del Poder Judicial durante mucho tiempo debió conocerlo. Ahí está el caso de Cruz Azul. Yo personalmente me reuní en agosto de 2020 con decenas de cooperativistas de Cruz Azul, donde daban cuenta a detalle de todo este modo de operación y de los contubernios que existían entre el Poder Judicial y Julio Scherer. Mi pregunta es la siguiente, también están los testimonios de carne y hueso de muchos empresarios que fueron sobornados, de periodistas que fueron perseguidos y que podemos dar cuenta de cómo se movían los dados para que jueces a modo de la 4T estuvieran presidiendo estos casos. Mis preguntas son estas, señor Saldívar. ¿Merecen estos testimonios de carne y hueso, con nombre y apellido, ser escuchados e investigados o investigado lo que denuncian? Vamos por partes. No he visto ningún testimonio de carne y hueso que esté en algún expediente que diga lo que usted sostiene. Segundo, suponiendo sin conceder que fuera cierto lo que usted dice, yo no tengo nada que ver con ninguno de los temas que usted ha planteado, absolutamente nada que ver. Si hay algún testimonio de carne y hueso que pueda decir que yo intervine en cualquiera de los temas que usted ha planteado, adelante, no lo hay ni lo habrá porque nunca lo hice. Y yo, en relación con el libro que menciona que ni siquiera trata de mí, lo único que yo dije es que en una entrevista telefónica el autor reconoció que sus fuentes eran secretas. Consecuentemente, no es una investigación periodística porque no habla ni siquiera de fuentes, que dice las fuentes son secretas, no las puedo revelar, eso es todo. El libro, pues habrá quienes les merezca mérito, no habla de mí el libro, ni se refiere a mí, ni tengo nada ni contra el autor ni contra el libro. Todos estos testimonios que usted refiere, pues ojalá se hagan valer en los procedimientos y digan lo que tienen que decir y por supuesto, yo lo he dicho, yo no estoy en contra de que se investigue. Y una cuestión, a ver, porque eso de la denuncia anónima, lo he dicho ya varias veces, pero parece que la aclaración nunca se escucha. Creo que ahí lo podemos dejar. Yo nunca he censurado la denuncia. Muchas gracias. El ministro Saldívar decía en esta entrevista que no había testimonios de carne y hueso y que bueno, que en cualquier caso pues que hicieran valerlo en el procedimiento de la investigación. Bueno, la investigación ya no se puede hacer valer porque se cerró, se le dio carpetazo en el Consejo de la Judicatura por 4 votos contra 3, pero los testimonios de carne y hueso sí están aquí, están en este libro, están en las declaraciones que presentaron varios de las personas que colaboraron con esta investigación y me parece importante escucharlos. Escuchamos ya el testimonio de la magistrada Elba Sánchez Pozos. Quisiera pedirle ahora al magistrado Roldán que nos pudiera expresar el suyo, que está en el capítulo 11 de este libro que se titula Frida Martínez y el juez Roldán.
Este testimonio además ha sido acompañado de audios que ya se han dado a conocer, entonces pues le pediría al magistrado que también nos pueda dirigir unas palabras. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar aquí presentes. Gracias a Hernán por la invitación. Básicamente mi testimonio, me acuerdo cuando salieron los audios en alguna televisora, fue cuestionado por el propio exministro diciendo que eran falsos, que eran truqueados y que incluso hasta se le hacía rarísimo que podemos tener acceso a medios de comunicación. Bueno, aquí estamos presentes y debo decir la verdad, estos son audios reales. Para entonces 2020, el ministro Saldívar junto con su mano derecha en el Consejo de la Judicatura ya tenían aproximadamente 2 años estando en la administración del Consejo de la Judicatura y en general de la Suprema Corte. Para ese entonces, pues como lo digo en varios medios, era Vox Populi, que ya se escuchaba que cuando a muchas juzgadoras y juzgadores lo citaban al famoso piso 14, que es el piso donde se encuentra la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, y ahí mismo en un ala y en otra ala está el pleno del Consejo de la Judicatura, donde se reúnen cada miércoles todos los consejeros para sesionar asuntos relevantes y de injerencia de la administración del Poder Judicial. Ahí, para esas fechas, se escuchaba todo esto, como les digo, y a finales de ese año me cita a mí el magistrado Constancio Carrasco a una reunión en Santa Fe, en un restaurante, para comentar un asunto de relevancia institucional. Yo accedí, pero, repito, ya se escuchaba desde ese entonces que era a qué nos podemos atener con estas personas. Accedí a esta petición porque de cualquier forma, aunque no accedería, me iban a citar, así se manejaba. Acudí a la cita después de unas pláticas que tuve con esta persona, unas horas, me dijo, oye, tienes un asunto muy relevante, institucionalmente hablando, ¿te gustaría o podrías acceder a una plática al piso 14 con Carlos Alpizar? Y dije, bueno, vamos, adelante. Yo para esto me previne y porque, repito, se escuchaba que había cosas ilegales, cuando te pedían cosas ilegales, y yo no quería tener ningún problema, dije, bueno, puedo empezar a grabar. Sé que te quitaban también los teléfonos, que cuando acudías al piso 14 te quitaban el teléfono y lo guardaban en una cajita y te lo daban después de la salida de la reunión. Yo me fui con una grabadora de esas, pues de esas que tienen a veces los reporteros chiquitas, la guardé en mi saco y fue así como, fueron más de unas 6 reuniones prácticamente, que fueron poco a poco, fueron de finales de 2020 a 21, a marzo, abril 21. Poco a poco fueron subiendo de tono esas reuniones donde ya prácticamente al final me pidieron, ¿sabes qué? Tienes que resolver de esta forma, búscale para conceder el amparo. Y yo de plano le dije, pues para mí no hay elementos para tal. De plano le dije, el expediente no me lo da. Y el magistrado Constancio me dijo, oye, pues ¿por qué no? Yo tengo ahí, yo hice los argumentos, unos nuevos argumentos. Le dije, fue cuando escuché eso, fue cuando me dio muchísimo miedo. Y dije, aquí ya seguramente hay algo más atrás. Entonces fue cuando busqué otras personas del Consejo de la Judicatura, entre otras cosas, para buscar un cambio de adscripción, porque yo no iba a resolver ese asunto, y si lo resolvía, no me sentía yo ya seguro para resolver este asunto, en el sentido que sea. Yo ya me sentía presionado, entre esas reuniones hubo varias amenazas. Yo lo vi así, una muy clara, donde hablaban de mi familia, que la conocían, una de ellas trabajando dentro de la institución, y otra más, yo esa no la tengo grabada, pero fueron llamadas y llamadas en un día, en una tarde, que no querían que yo difiriera la audiencia constitucional de un asunto, porque les surgía que resolviera el tema. No contesté las llamadas hasta que por fin logré contestar el teléfono, que era Carlos Alpizar, y me dijo, oye, ¿por qué no me contestas?
palabras más, palabras menos, me dijo, ¿qué vas a sentir el día de mañana que a ti se te ofrezca algo y yo no te conteste la llamada? Entonces algo me parece muy grave porque yo lo sentí una amenaza muy directa. Entonces, a raíz de ahí, también, por cierto, se enteraron que yo estaba justo a la mitad de mi examen de concurso para magistrado de circuito. Yo no quería que se enteraran estas personas, pero bueno, lograron enterarse y en uno de los audios que anda por ahí se escucha clarísimo como dicen, oye, te manda a saludar al ministro Saldívar y te desea mucha suerte en tu examen. Yo la verdad es que lo sentí más amenaza que favor o favoritismo. Al final, bueno, vino el cambio de adscripción a la ciudad de Morelia porque en parte lo había solicitado y no formalmente, fue mero verbal con algunas personas ahí del Consejo de la Judicatura y así se logró el cambio de adscripción y posteriormente llegó una persona juzgadora, no recuerdo su nombre, pero bueno, terminó resolviendo el asunto pues a favor, ¿no? Como ellos pretendían. Ese es mi testimonio a grandes rasgos, son más de 5 horas de grabaciones en todas las veces que me citaron, algunas llamadas telefónicas, esa que les cuento, yo estaba ya de vacaciones y prácticamente me dijeron regrésate a tu juzgado para que cambies tu acuerdo y continúes la audiencia. Le dije no puedo hacer eso. Le dije explícale tú al ministro presidente, él sabe perfectamente cómo es el procedimiento y si tú le explicas perfectamente él va a entender por qué tuve que diferir la audiencia de constitución. Total, fueron muchas presiones de estas personas y ya las últimas pues ya de plano eran muy burdas, incluso yo creo, le he dicho a muchas personas que estas personas nos veían como, como unas personas mediocres, tontitas, no sé, así lo veo yo porque me pedían o más me ofrecían cosas como, oye, dice el ministro que lo que quieras para tu juzgado, que lo que quieras para tu personal, y que voy a querer para el juzgado, quiero que me dejen trabajar a gusto, es lo que quiero nada más. No quiero que me den algún otro, ni favor, no requiero de nada. Déjenme trabajar con imparcialidad y independencia. Y eso es lo que supuestamente se pregonó en ese cuatrienio y fue totalmente lo contrario. Uno se espera como magistrado o magistrada del Poder Judicial de la Federación que al menos el Consejo de la Judicatura, que es el órgano que se encarga, entre otras cosas, de administrar al Poder Judicial de la Federación, que te garantice la independencia y autonomía de cómo resolver. Y es lo que no nada más esperamos nosotros, espera toda la ciudadanía de México, que al menos cuando llegue un caso a los tribunales donde se van a velar su vida, su salud, su patrimonio, al menos que tengan jueces imparciales. ¿Y qué fue lo que sucedió en esta administración? Fue totalmente lo contrario. En algunos casos, como se menciona en el libro, fue totalmente al revés. Entonces, me sorprendió mucho de esta administración. Y bueno, ese fue a grandes rasgos mi testimonio. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. La verdad es que estos testimonios son una pieza fundamental de este libro y yo estoy muy agradecido con todas las personas que aceptaron hablar conmigo y darme su testimonio on the record para este libro. Algunas prefirieron que me reservara sus nombres, pero en cualquier caso hay varias que sí aceptaron dar sus nombres y bueno, algunos de ellos están aquí. Quiero decir que estos casos tienen un contexto político que ustedes lo van a ver cuando lean el libro, pero en el caso que nos acaba de comentar el magistrado Roldán, la página 206 del libro dice explica cómo el 8 de agosto de 2020 se giró una orden de aprehensión por delincuencia organizada en contra de Frida Martínez Zamora. Frida Martínez Zamora, que era en ese momento, bueno, había sido secretaria general de la Policía Federal. Recordaremos que es una figura, Frida Martínez Zamora, muy cercana al ex secretario de Gobernación, Osorio Chong, y ahí, bueno, puede verse cómo en ese entonces Osorio Chong era coordinador de los senadores priistas y se esperaba que con los votos de su grupo parlamentario se pudiera aprobar la reforma judicial, especialmente un transitorio
que pretendía prorrogar el mandato de Arturo Saldívar por 2 años más. Recordarán ustedes que al final eso no se logró, pero que era una suerte de reelección disfrazada. El contexto político de ese libro, bueno, yo no vamos a abundar ahora, pero ustedes, de ese testimonio, pero ustedes pueden abundar en él en el capítulo 11 de la obra. Y también el testimonio que escuchamos antes de la magistrada Elba Sánchez Pozos, pues es muy importante porque lo que hicieron con ese caso es a través de las presiones en contra de la magistrada Sánchez Pozos, de su suspensión por un largo periodo de tiempo como juzgadora, lo que hicieron fue quitarla del tribunal en el que estaba e integrar un tribunal a modo. Cuando la magistrada Sánchez Pozos, dice la página 165 del libro que ustedes pueden ver después en detalle, cuando la magistrada Sánchez Pozos dejó su posición en Cancún, ella estaba en Cancún en un tribunal, ya había caído en ese colegiado el caso de Kamel Nasif, acusado de secuestrar y torturar a Lidia Cacho por investigar una trama de pornografía infantil, el cual esperaban resolver. La salida de la magistrada Sánchez Pozos parece haber sido más que conveniente, pues Celina Bante Juárez, quien presidía ese tribunal, integró al colegiado a Graciela Bonilla, una de las secretarias proyectistas que se habrían prestado antes a presentar acusaciones en contra de Sánchez Pozos, con lo que se logró conseguir una mayoría de 2 votos contra 1 para aprobar el proyecto de sentencia que proponía liberar a Kamel Nasif y cancelar una orden de aprehensión en su contra. Si la magistrada Elba Sánchez Pozos hubiese sido parte de ese tribunal, como aseguró en una entrevista, el resultado de la votación habría sido distinto. ¿Se dan cuenta ustedes? En estos 2 casos pues, son asuntos políticos. Hay un capítulo que me parece importante, y no sé si, Lalo, si están por ahí los gráficos, unos gráficos que me habías pasado, pero el capítulo se llama La lista de Alpizar, y ahí yo presento, aquí ustedes pueden ver, cómo yo tuve acceso a cerca de 100 casos que eran monitoreados regularmente por Alpizar en sus oficinas, por parte de su equipo, de Carlos Alpizar, el principal operador del ministro Saldívar. Son cerca de 100 casos. Yo logré obtener esta lista a partir de una fuente del Consejo de la Judicatura, dejaron esa lista ahí por error, y seleccioné 30. Y aquí ustedes pueden ver cómo en algunos casos, pero los menos, eran prioridades gubernamentales. Ahí están algunos de esos casos y yo pongo algunos ejemplos. Más abajo ustedes pueden ver otros que eran de motivación política, donde están estos que acabamos de mencionar. Gracias, magistrado. Están casos de motivación política. Uno de esos es el que acabamos de escuchar de Frida Martínez Zamora, pero había también favores que se le hacían a las Fuerzas Armadas, habían favores que se le hacían, por ejemplo, a la exsecretaria de Turismo de la Ciudad de México, Sara Paola Félix, en fin, a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, porque la maquinaria no distinguía necesariamente de afiliaciones ideológicas, a Uriel Carmona, al que buscaban apartar, en fin, son varios casos. Y luego en la siguiente ilustración, estos gráficos están en la página 181 y 182, vemos una larga, muy larga lista de negocios privados. Entonces tenemos una disputa legal de la familia Sada Salinas contra el gobierno federal por unos terrenos en Monterrey, queriendo obtener unas indemnizaciones enormes. En fin, son varios casos. Está aquí también el caso de la magistrada María Emilia Molina, es el de CNA versus Cavi Culiacán. Es un testimonio estremecedor que da la magistrada María Emilia Molina, que fue presionada en 3 ocasiones distintas. La última sufrió una especie de intento de secuestro, no sabemos, pero le quitaron su camioneta y por razones de seguridad la obligan a salir de Mazatlán, donde ella estaba adscrita, y al poco tiempo, y esto era porque ella se estaba resistiendo a emitir una sentencia en el sentido que se lo estaban pidiendo, y al poco tiempo salió la sentencia como ellos querían. Es un testimonio que ustedes pueden leer, pero que está narrado con mucho detalle también en el libro, el de la magistrada María Emilia Molina.
Y luego hay una serie de temas fiscales donde también la maquinaria alpizariana, que, pues, de la cual es responsable político Arturo Saldívar, porque él es el que puso a Carlos Alpizar y además lo ha sostenido en varias ocasiones. ¿Perdón, magistrada? Sí. Temas fiscales donde pese a la intención del gobierno de López Obrador de que los temas fiscales, de que se cobrara impuestos a quienes tienen que hacerlo y utilizan estrategias legales para no hacerlo, pues ellos trabajaban presumiblemente en contra de ese interés del gobierno federal. Está el caso de comercializador Antel, de Lomas Country Club, el caso de Ernesto Álvarez Murphy, a todos los cuales presuntamente les estaban buscando ayudar en sus temas de impuestos. Y está también el caso de algunos medios de comunicación a los cuales también buscaron favorecer. Uno de ellos es Cefag y Bujía contra Next Marketing, y está otro caso también de El Heraldo, que viene narrado con mucho detalle en la declaración de Arturo Guerrero. Por cierto, El Heraldo aparece varias veces mencionado en esta declaración y no me extraña que haya sido ese medio de comunicación el que se prestó a presentar una denuncia con daño moral en mi contra y en contra de este libro. Pues obviamente hay pues bastantes aparentes implicaciones y complicidades entre este grupo empresarial, no sé si llamarlo medio de comunicación, y el grupo de Julio Scherer Ibarra y Arturo Saldívar. Bueno, ha sido, como dije al principio, muy difícil hacer esta investigación, porque lo que intentaron, yo creo, fue doblarme para que yo no siguiera investigando. Primero fue una denuncia civil en la cual, como acabo de mencionar, utilizan a un medio de comunicación que me demanda por daño moral y pretende que se le paguen 15 millones de pesos. No se ha dictado sentencia sobre ese caso, pero además, como periodista, la parte demandante le pidió a la jueza y la jueza aceptó que a mí me hicieran un examen psicológico para ver si estaba bien de mis facultades periodísticas y si podía yo distinguir la verdad de la mentira y si podía yo separar mis emociones de mi trabajo. No sé quién pueda separar sus emociones de su trabajo, pero bueno, para ellos al parecer es un criterio, en fin, y la jueza lo aceptó. Claramente ahí los dados cargados del poder, del muy corrupto Poder Judicial de la Ciudad de México actuaron a favor de Julio Scherer Ibarra, quien pues habría utilizado a este medio de comunicación para presentar esa demanda. Luego cae una denuncia penal de la cual no puedo dar detalles, pero básicamente lo que piden es que el libro salga de circulación. De esto nos enteramos hace poco, cuando vimos el texto de la demanda, pero piden que la editorial Random House retire todos los libros del mercado y, en fin, exigen pues prácticamente claramente un caso de censura con acusaciones completamente falsas e inventadas, pero tristemente la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, durante un periodo, yo diría, bastante oscuro que vino cuando salió Ernestina Godoy y antes de que entrara la actual fiscal, le dio cauce a esa carpeta y les dio la razón a los que me demandaban. Todos ellos abogados pues instrumentados por el ex consejero jurídico. Y qué paradoja que hoy, el mismo día que se presenta este libro, cae la denuncia, no sé si abogadas si ya te notificaron, hace un momento, bueno, nos están por notificar seguramente, otra denuncia ahora de Julio Scherer Ibarra, ya no está utilizando a otras personas, el ex consejero jurídico de la presidencia, pero están demandando directamente al editorial y al autor de este libro. Entonces, bueno, yo quiero agradecerle a los abogados que han estado acompañándome en la defensa. Está aquí Javier Schute, a quien le agradezco mucho su presencia. Ha estado también muy presente Cristian Sincer y Cristian Guzmán, ellos han estado defendiéndome, porque para cualquier periodista pues una demanda de este tipo implica pues la quiebra y además aparte de eso pues me han sacado espacios, casi todos mis espacios en los medios de comunicación. En fin, no ha sido fácil y le agradezco obviamente también a organizaciones
en defensa de la libertad de expresión, en defensa de los periodistas que también se hayan pronunciado en este caso, porque no es el único. Hay muchos periodistas en México que han estado y son demandados, y los casos de acoso judicial pues son una manera clara de censura. Entonces, pues le quiero pedir a Pedro Cárdenas, de Artículo 19, que nos pueda hablar de todos estos casos y de cómo ve este asunto, por favor. Muchas gracias, Hernán. Pues bueno, gracias a todas, todos por este espacio, Hernán, y muchísimas gracias a la magistrada, al magistrado por contar precisamente, pues dar sus testimonios en este espacio, ¿no? Creo que yo empezaría con esto, que justo hemos tenido la oportunidad de poder acompañar a Hernán, pues ya 2 años, ¿no? Desde que nos fuimos enterando de estos procesos con el libro de Traición en Palacio. Y ya como lo comentaba Hernán, desafortunadamente es un proceso sistémico en México. Por darles nada más un ejemplo, en el año 2015 solo teníamos un caso de acoso judicial contra periodistas documentado. Es decir, en el año 2015 solo documentamos una sola situación donde una persona periodista, por publicar información, fue víctima de que se le hiciera un proceso. A lo largo de los años se ha ido creciendo hasta que prácticamente de los años 2023, de año 2022 para acá, estamos prácticamente entre 20 y 30 denuncias cada año. De hecho, el año pasado documentamos una denuncia o demanda cada 3 semanas contra una persona periodista. Y no necesariamente son por procesos de investigación tan amplios y tan extensos como el de Hernán, por publicaciones pequeñas, por notas periodísticas sobre lo que está ocurriendo en seguridad, en política, a nivel local, a nivel estatal y a nivel federal. Las personas periodistas han sido víctimas de estos procesos. Es muy importante resaltar, y aquí hago hincapié en que desafortunadamente en México nuestras justicias son distintas. Hay justicias a distintas velocidades. Cuando las personas periodistas son víctimas, por ejemplo ya mencionaban el caso de Lidia, ¿no? Así como cientos de otros casos, las familias, las personas periodistas están esperando años, 10 años, 15 años sin justicia. Sin embargo, cuando los procesos se inician contra los periodistas, es una velocidad vertiginosa, ¿no? O sea, vemos procesos que se inician, que luego reciben la notificación, empiezan a avanzar, e inclusive empiezan estas medidas, ¿no? Desde medidas cautelares que buscan eliminar información en línea de publicaciones, hasta precisamente, pues bueno, situaciones tan graves como las que nos comenta Hernán, donde inclusive es pues intentar bloquear publicaciones de libros. Estos procesos de acoso judicial son parte también, en muchos casos, de algo que llamamos litigios estratégicos en contra de la participación pública, o SLAPS por sus siglas en inglés. Y es un fenómeno donde prácticamente lo que se hace es, como ya lo decía Hernán, iniciar un proceso multimillonario, ¿no? De 15 millones como el caso de Hernán, donde lo que se busca es generar una presión psicológica, una presión de recursos. ¿Para qué? Para que los periodistas no puedan seguir investigando, que los periodistas tengan que estar ocupados en buscar defensa, buscar protección, que tengan que estar enfocados en qué voy a decir, qué no voy a decir, y por supuesto mandan un mensaje claro, ¿no? Si a periodistas con tanta investigación como Hernán se les puede iniciar un proceso por 15 millones, pues que no se les puede iniciar a otros periodistas también. Es un mensaje de silenciamiento continuo que desafortunadamente personas en el poder han utilizado. Aquí hago hincapié en esta importancia. Personas con proyección pública, personas funcionarias públicas, independientemente del poder donde se encuentren, ejecutivo, legislativo, judicial, tienen una obligación a tener una tolerancia al escrutinio ciudadano, al escrutinio público. Y por eso es tan importante las investigaciones como las que nos presenta Hernán, nos ha presentado ya con libros pasados, donde prácticamente estamos resaltando que el periodismo juega un rol importantísimo para conectar, por un lado, a personas alertadoras, como la magistrada y el magistrado, quienes están alertando de situaciones graves al interior de los poderes, y por otro lado, al vínculo con la sociedad, al vínculo público, ¿no? Estamos ya a 2 semanas de, pues, prácticamente la aplicación de la reforma judicial, ¿no? En la primera elección. Y aquí una de las grandes incógnitas que queda es, ¿qué va a pasar con todos estos casos?
¿cómo nos vamos a asegurar de que las nuevas personas juzgadoras vayan a mantener los estándares de derechos humanos, de libertad de expresión, acceso a la información, mínimos y básicos que deben de tomar en sus decisiones? No se trata solo de que el Poder Ejecutivo y el Legislativo tomen acción, pero el Poder Judicial también tiene un rol importantísimo de protección a las personas periodistas, ¿no? Entonces, hacia donde nos dirigimos es muy importante reiterar, hay obligaciones básicas para todos los poderes y eso implica la protección de discursos especialmente protegidos, como lo es este tipo de investigaciones que nos presentan. Ahí lo dejaría. Pues muchísimas gracias, Pedro, y gracias por el acompañamiento de Artículo 19. Ha estado también pronunciándose otras organizaciones en defensa de los periodistas, como el CPJ y también Propuesta Cívica. Yo además quiero agradecerle mucho a la editorial Random House por el acompañamiento, haber publicado este libro. Está acá Andrés Ramírez, muchas gracias, Ariel Rosales, Enrique Calderón, Lalo Flores, Denise Velázquez, que nos ayudó a organizar esta conferencia de prensa, y quisiera también nuestra abogada Quetzali también, que te agradezco mucho que estés aquí. Pues les abrimos el espacio para que puedan hacer preguntas tanto a los magistrados como al autor de este libro. Si nos pueden decir primero el nombre y el medio de comunicación del que vienen, por favor. Gracias. Buenas tardes, Karina Vargas de Reporte Índigo. Primero, hacer una precisión. La denuncia que presentó el exconsejero Julio Scherer contra la editorial y contra el autor, ¿es por el libro que se está presentando o por traición en Palacio? Bueno, no sabemos porque no nos han notificado, ¿verdad? Pero pues suponemos que el exconsejero no ha tenido acceso a este libro. Aunque otra especulación mía es que lo que han intentado hacer con estas demandas es que yo no continúe con las investigaciones, porque cualquiera que haya leído Traición en Palacio se da cuenta que eso es la punta del iceberg y que obviamente pues ellos sabían que yo seguía investigando, y creo que esta fue una manera de doblarme pues a mí y a la editorial para que no publicáramos un segundo libro. Nos enteramos de esto porque ya es público justo el día de esta conferencia de prensa. A partir justo de esta demanda, ¿se ve posible que la distribución del ministro del Poder se vea pausada? Pues, no, bueno, tendríamos que revisar, creo que los detalles, pero sí, la sospecha principal para mí es que no es una demanda por este libro ni para retirar el ministro del Poder. Muy bien. Esperemos. Gracias. ¿Qué se busca con esta publicación? En el caso de Arturo Saldívar, pues se ha visto de manera reiterada que tiene un apoyo desde Palacio Nacional. Esta mañana justo pues también la presidenta volvió a reiterar este respaldo al no querer decir nada sobre el tema de Televisa Leaks, y pues ver si ven posible que sirva esta publicación como un precedente para que se le investigue al ministro en retiro. Frente a lo último, sí, y frente a lo anterior yo diría que no veo las cosas de la misma manera. No siento que las palabras de la presidenta necesariamente sean de apoyo, más bien es de deslinde frente al personaje. En otros casos, cuando se le pregunta a la presidenta por alguien, suele darle un respaldo explícito a la persona, suele expresar su confianza. Aquí lo único que la presidenta intentó hacer fue quitar el tema de encima. Dijo 5 veces, ya lo aclaró, cuando en realidad sabemos que no aclaró, o sea, porque a veces los políticos creen que con responder un tuit a una investigación, a un libro entero, ya están aclarando algo, cuando lo único que están diciendo es, no, yo no soy responsable, pero no se van a los detalles del caso. Entonces, pues no aclaró, pero lo único que la presidenta hizo fue deslindarse más bien del caso, del personaje, del tema, y pasarle la responsabilidad del asunto al exministro. Pero además yo quiero decir algo, cuando tú leas el capítulo último de este libro, te vas a dar cuenta que en realidad hay muchos elementos para pensar que la presidenta Claudia Sheinbaum
no le tiene confianza a Arturo Saldívar. De hecho, en el presente proceso de elección de jueces, aunque él encabezó, bueno, no encabezó, era parte de un comité de 5 personas para elegir a los candidatos al Poder Judicial, la realidad es que ese comité en el que Arturo Saldívar quiso imponer por lo menos a 30 personajes de muy dudosa reputación, terminó en Palacio Nacional con la presidenta bajando a todos esos candidatos de las listas de Saldívar. No así a otros, que sí logró imponer, pero algunos de los perfiles más cuestionados, más dudosos, y esto fue gracias a que hubo contrapesos dentro del comité, ya que el tema llegó directamente a la oficina de Claudia Sheinbaum, a Palacio Nacional, y ella tuvo que intervenir directamente, porque lo que estaba haciendo Arturo Saldívar era usar el nombre de la presidenta para decir que que esos candidatos eran órdenes de arriba, instrucciones de arriba. Algunos integrantes del comité se tragaron ese cuento, pero hubo algunos que no, y el tema, insisto, llegó al conocimiento de la presidenta de la República, y ahí le pusieron un freno importante a Arturo Saldívar. Yo creo que la presidenta de la República sabe quién es Arturo Saldívar, o por lo menos cada vez tiene más información, y también me parece que, bueno, creo que Arturo Saldívar fue una imposición que le tocó, pero yo dudo que pueda durar mucho tiempo en el actual cargo que tiene, con toda esa cantidad de cuestionamientos que además han aparecido ya en otros medios de comunicación y en otros espacios. Muy bien, gracias. ¿Te parece si damos más la palabra y ahorita si quieres regresamos? ¿O quieres una pregunta más? Sí, por favor. Para la práctica de la mañanera de 3 preguntas, pero bueno, va, adelante. La costumbre. La publicación de este libro ocurre justo a 2 semanas de la elección del Poder Judicial. ¿Se tiene previsto que esto pueda influir de algún modo en la participación de la ciudadanía o en lo que ocurra con este proceso? La verdad no sé, me parecería como especular, prefiero no contestar. ¿Quién más quisiera hacer una pregunta? Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Nadia Rosales de Reforma. Pues tengo varias preguntas, la verdad. No sé por dónde empezar. En principio sí quería complementar un poco la pregunta que hacía la compañera al respecto de la demanda. ¿Saben de qué tipo es? Antes decías que era una demanda civil y otra una demanda penal. No sé si ahora ya tengan pues algún o más detalles al respecto. Ahora, pues si eso están haciendo con la publicación del libro y ahora se vienen las elecciones, esto es para los magistrados, perdóname, no temen ser perseguidos judicialmente en cuanto se renueven los cargos, cuando sus lugares se ocupen por nuevos juzgadores. Eso en principio. Y también me gustaría saber, para ustedes, cualquiera de los dos que quiera responder, ¿cómo definirían la presidencia de Arturo Saldívar? Y para Hernán, decías, la presidenta sabe o se está dando cuenta quién es Arturo Saldívar. Entonces, ¿quién es Arturo Saldívar, Hernán? Básicamente, y bueno, con todo esto que nos estás contando, de pronto sí dejarías ver que esta injerencia los juzgadores venía de antes, que eso es algo que el oficialismo está tratando de decir que se va a acabar. ¿No era un preámbulo? No sé cuál es su opinión al respecto. Bueno, contesto rápido y le paso la palabra al magistrado y a la magistrada. No sabemos qué tipo de demanda es, sabemos la última, sabemos que cayó en un juzgado civil, pero no tenemos más información. Lo que sí quiero decir es que la primera fue por daño moral, donde básicamente un periódico o un grupo empresarial que presuntamente le debía favores al ex consejero me demanda por 3 tweets y un párrafo en el libro y una afirmación muy de pasada en una entrevista. O sea, no fue nada, no hay ninguna sustancia, es una demanda sumamente débil, pero que te hace perder mucho tiempo y dinero en los juzgados. La segunda es una denuncia penal, de la que, insisto, no puedo dar detalles porque los abogados me han pedido no hacerlo, pero pues sí quiero contar que en algún momento
me dijeron que tenía que ampararme porque podían girarme un orden de aprehensión. Y eso duró 10 días. Yo pues, quiero decirles que creo que para cualquier periodista eso es un claro intento de intimidación y de censura, que yo honestamente pensé que ya no pasaba eso, digamos, en estas épocas, pero por lo visto sigue pasando. Sobre la presidenta, ¿quién es Arturo Saldívar? Bueno, pues para eso hay que leer el libro, pero yo creo que Arturo Saldívar es alguien que, así lo defino desde el principio, tanto él como Julio Scherer son personajes que se le infiltraron a López Obrador en su proyecto. La izquierda, una de sus debilidades siempre ha sido despreciar el mundo del derecho, ningunear a los abogados, en parte porque muchos pues, son muy conservadores, y eso es cierto. Entonces, pues creo que al no tener demasiados abogados en el equipo, de gente de izquierda, pues López Obrador dejó que estos personajes se le infiltraran. Cuando eran gente que tenían y han tenido y tienen una agenda propia, que utilizaron al movimiento, pero que no tenían realmente un compromiso con el movimiento. Tan es así que Arturo Saldívar siempre, históricamente, en los momentos clave, siempre se situó del lado opuesto del movimiento obradorista. Y yo doy ejemplos en el primer capítulo de cómo defendió siempre a los abogados de los monopolios, como abogado siempre defendió los intereses de los monopolios, o sea, era un abogado de los ricos, que además vivió siempre como rico y era de los que más cobraban en México, que cuando fue necesario defender la reforma energética de Felipe Calderón, cuando la 4T y su movimiento estaba en las calles combatiéndola, él fue al Senado a defender esa reforma, que cuando le convino acomodarse al llamado Pacto por México de Peña Nieto también lo hizo, pero también cuando vio conveniente acomodarse a la 4T y hacer creer que había sido un hombre de izquierda de la primera hora, pues tampoco tuvo empacho en decirlo y en fabricarse una historia completamente falsa, como si él hubiera acompañado al movimiento desde el principio. Y pues tristemente hay mucha gente en el movimiento que se cree que Arturo Saldívar es uno de ellos. Pues no lo es. Entonces, si me preguntas quién es Arturo Saldívar, yo te diría que Arturo Saldívar es una construcción falsa de un personaje falso que nos ha hecho creer algo que no es ni nunca ha sido. Y pues le daría la palabra al magistrado Roldán, porque hay algunas preguntas que obviamente se las está haciendo a él y después a la magistrada Elba Sánchez Pozos. Gracias. Gracias. En relación a si va a haber presiones políticas, mira, cuando uno es jueza, siempre resuelves casos entre dos personas, siempre le vas a dar la razón solamente a una y puede haber, por esa persona puede haber injerencias o demandas también. En el caso concreto existe la posibilidad porque se está creando con esta reforma, o ya está creada más bien, un tribunal de disciplina, en el cual las últimas reformas en la ley de amparo se señala que contra las resoluciones de ese tribunal no va a proceder el juicio de amparo. Esto que indica que prácticamente no tenemos nada que nos ayude o nos ampare contra este tribunal. Yo creo que podría ser, sí, una posibilidad, ya lo vivimos, al menos en la administración pasada, fue una de las formas por las cuales te podían presionar era cambiándote de lugar o bien iniciándote procedimientos disciplinarios que realmente sobre conductas que no existían. Entonces, si es posible y que vaya a suceder, pues no sabemos, pero ahí está. Tuvimos ya el caso, al menos de la administración pasada, que sucedió. Como yo, fuimos varias personas que nos cambiaron de sede, de donde estábamos originalmente, y muchas más iniciaron procedimientos sobre hechos falsos que no se dieron. Otras sí también, sí fueron correctas, pero fueron formas de presionar. Entonces, ante este tribunal que se está creado, hay mucha gente que forma parte de este grupo del, yo le llamo oficialismo, que podría a lo mejor alguna persona que le pide un favorcito para poder presionarnos.
Pero bueno, creo que sí puede haberlo, ¿no? Sí, y también si pudieras responder al cómo definirías la presidencia de Saldívar. Fíjate que para mí fue, al principio yo lo veía bien porque justamente su lema fue contra la corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación. Cuando nos fuimos poco a poco enterando que no era así, que nos presionaron, pues realmente yo lo vi al final decepcionante, ¿no? Porque, lo dije hace unos momentos, tú esperas que del órgano que administra a los juzgados y tribunales, esperas el apoyo total para respaldar tu autonomía e independencia al momento de resolver, y no sucedió así. Yo te puedo decir, para mí fue decepcionante, y si me dijeras el de mañana concursarías para una candidatura, yo lo vería que no, porque vamos a lo mismo, no sabemos qué personas van a estar juzgando en México, por decirte, en los últimos estratos ya de las instancias que existen, que es el juicio de amparo. Yo por eso diría decepcionado estoy, ¿no? A la fecha. Gracias. Magistrada, ¿le gustaría responder, por favor? Sí, con todo gusto. En cuanto a la persecución, estuvo pues excelente, el magistrado está en funciones y por obvias razones la persecución en mi caso la viví desde 2019, no ha cesado. Eso me llevó a salir del país con mi familia. Tengo esposo y 2 jóvenes de 18 y 20 años. Es muy duro como mujer, como profesionista del derecho, ver el abuso de las normas en un mando como el que tuvo Saldívar en la presidencia. Cómo pues describo la presidencia del exministro Saldívar con palabras duras, muy fraudulenta. La presidencia de Saldívar es totalmente fraudulenta, abusiva del conocimiento del derecho y, en suma, el exministro tiene una formación de litigio, es litigante en su origen. El litigio en el país suele ser por falta de regulación en la colegiación de los litigantes. Con todas sus excepciones, el litigio suele ser totalmente abusivo y él es el maestro del litigio abusivo en el país. Así es. De esa manera yo defino la función del ministro. El conocimiento del derecho, tanto en todos los sectores de las normas, totalmente tergiversado o manipulado para hacerse de poder. Lamentablemente y tristemente, así lo hemos vivido. Muchas gracias, magistrada. Bueno, queremos contarles que convocamos a muchos medios a esta conferencia de prensa. Sabemos que va a haber un cerco mediático a este libro como lo hubo al anterior. Creo que es un hecho notable que nunca jamás nadie le preguntó en la mañanera a López Obrador qué pensaba siquiera de traición en Palacio o de su exconsejero, en ningún momento. Y hemos visto también cómo tampoco ha llegado a la mañanera el tema de Arturo Saldívar, salvo hoy de una manera pues muy tardía, porque el tema estuvo desde hace varios días en la mañanera. Y bueno, entendemos que pocos medios van a darle cobertura a esto y obviamente pues la cobertura que ustedes hagan se las agradecemos mucho y de entrada pues desde luego que lo valoramos. No sé si hay más preguntas, alguien, a ver,
Atrás, por favor. Gracias, buenas tardes. Jorge Cisneros, de La Silla Rota. Uno, para preguntarle al magistrado si estas grabaciones se integraron a la investigación que a fin de cuentas se cerró en contra de Alpizar y del ministro, del expresidente del Consejo de la Judicatura. Y la otra para Hernán, sin afán de polemizar, por supuesto, pero con esto de que decías que la presidenta, que Saldívar no pudo colocar a tantas personas como quería, pues mal que bien colocó a 5 candidatos a la Suprema Corte de Justicia, a 2 en el Tribunal de Disciplina Judicial, personajes que además estaban incluidos en la denuncia contra él, ¿no? Entonces, no sé, sí puede decirse que la presidenta se distancia de los quehaceres de Saldívar. Gracias. Sí, mira, fueron presentadas son aproximadamente 5 horas de audios, también mi declaración, el reconocimiento también de las voces, y la verdad es que desconozco por qué fue el carpetazo, desconocemos muchas personas, porque como nos dijo Hernán, salieron en 2 medios y creo que fue en diciembre. Normalmente casi la gran mayoría de los tribunales, casi todos, salvo los que se quedan de guardia, en el primer periodo vacacional, el segundo, perdón, empieza el 16 de diciembre. Entonces realmente no sé cuándo salió en los medios y muy pocos están enterados de que está dado el carpetazo por mayoría de votos de 4 personas, pero sí están integradas. Gracias. Sí, o sea, el carpetazo se dio en diciembre, digamos, ya a punto de empezar Guadalupe Reyes, y pues nadie lo tomó, cuando en realidad se estaba cerrando una investigación relevantísima que había estado en la atención pública durante toda la campaña electoral, pero pues extrañamente solo 2 medios de comunicación, Reforma y El País, dieron a conocer que existía, que se había dado carpetazo a la investigación. Nunca se explicó bien por qué. Al parecer Carlos Alpizar interpuso un amparo que tenía que ver o una queja que tenía que ver con el hecho de que la investigación se había filtrado a los medios de comunicación. Bueno, pues por esa filtración se le da carpetazo a una investigación donde no nada más Alpizar era el involucrado, había muchísimos más. Y eso fue con el voto de 4 consejeros que hacen mayoría de los 7 que integran el Consejo de la Judicatura. De la pregunta que me haces, que te agradezco, sí, mira, Saldívar logró imponer al menos a 5 candidatos a ministro de la Suprema Corte, voy a dar los nombres: Ana María Ibarra Holguín, Fabiana Estrada Tena, eran integrantes de su ponencia, Fabiana, Marisol Castañeda Pérez, Lorena Josefina Pérez Romo, y también un personaje, y quiero decir, estas personas quizás entraron porque no tenían ningún antecedente de corrupción o ningún tema, entonces pues no había, me imagino yo que no había argumentos para bajarlos de las listas como los otros que sí se bajaron. Pero también figura, por ejemplo, Gabriel Regis López, él sí con antecedentes publicados pues cuestionables, y él una figura cercana a Carlos Alpizar. En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial logró imponer a Jaime Santana Turral y a José Artemio Zúñiga, los 2 mencionados en la denuncia de abril, lo cual pues obviamente debió haber sido un freno. Para magistrados de circuito figuran varios exintegrantes de la ponencia de Saldívar, como Ariel Efrén Vázquez, Grecia Rocha Soriano, Jimena Jiménez García. Para jueces de distrito, María del Carmen Montiel, Daniela del Carmen Suárez, Laura Nayeli Navarrete Rodríguez, Rebeca Saucedo, en fin, la lista es un poquito más larga, son cerca de 20 en total los que se están candidateando. Ahora, han circulado unas listas de los que al parecer son los que se está dando línea a las estructuras de Morena, que son las que van a salir a votar en esta elección, seguramente, donde estos nombres no aparecen. O sea, eso creo que es importante hacerlo notar. Ya se han definido a quiénes apoyar para jueces, sobre todo para ministros, para el Tribunal de Disciplina, para el Tribunal Electoral, y estos nombres que puso Arturo Saldívar no aparecen. Yo creo que eso dice algo. Por favor.
Hola, buenas tardes. Luis Valdés, de Diario 24 Horas. Sería una pregunta para los magistrados, una puntualización y dos para Hernán, si me lo permiten. La primera, magistrados, han insistido, incluso he revisado las declaraciones que han dado en público y subrayan mucho que prácticamente el acoso, incluso la magistrada mencionó persecución, o ponen el énfasis que solamente lo han vivido con el caso de Arturo Saldívar, le hace el gobierno de la 4T. Antes nunca habían vivido presiones de este tipo, o sea, sobre todo porque usted hace un momento, el magistrado Roldán, mencionó que sí ha tenido casos o ha escuchado casos de que hay cierta presión de alguna de las partes. O sea, nunca antes, hasta la llegada de Saldívar, habían vivido ese tipo de presiones. Esa sería la primera. ¿Quieres hacer todas tus preguntas? Okay, para ti, Hernán, ahorita estoy viendo la lista que pusiste al Pizar y quiero entender que el hilo conductor del periódico, del libro, es denunciar los negocios de Arturo Saldívar, ¿no? Incluso tú hiciste 2 veces énfasis en que apoyó a los ricos, pero también tienes dentro de la lista casos políticos, mencionas motivación política. Me llaman la atención 2 en particular. El caso del exfiscal de Morelos, que lo quisieron remover, no entendí muy bien a qué te refieres con esos temas en particular. Pones también el de las Fuerzas Armadas, pero también mencionas temas de dinero. O sea, no pones, por ejemplo, de esa lista que nos circularon, temas, por ejemplo, como el caso Ayotzinapa. Y por último, sobre los 2 libros, hace un momento mencionaste que nadie le preguntó a AMLO sobre el primer libro y que ojalá alguien le preguntara por el segundo, pero como reportero, si uno está haciendo la investigación, el reportero pues quiere seguir su nota. Entonces mi punto es, ¿tú no irías a la mañanera a preguntar? Gracias. Si le parece, le damos primero la palabra a la magistrada Sánchez Pozos, por favor, magistrada. Sí, gracias, Hernán. Antes, ¿qué sería? Antes de 2018, con toda la trayectoria, yo no tuve otro trabajo más que en el Poder Judicial Federal. Jamás había escuchado, no sé, por lejanía o no estar tan cerca de grupos de juzgadores que existiera este tipo de persecuciones. Para mí es inaudita la situación que comenzamos a vivir a partir de 2019 con la presidencia de Saldívar. Sobre acoso, pues antes, cuando fui secretaria, tuve varias experiencias de acoso laboral, sobre todo, pero no de los más altos mandos, no emitidos por los más altos mandos del Poder Judicial Federal. Así es que este tipo de presiones que se relatan puntualmente en esta obra son realmente indeseables e intolerables, al grado de que realmente me sorprende cómo no se ha iniciado un proceso real en contra de Arturo Saldívar Leo, por lo que de la REA. Por lo que hace a mi denuncia, nada más aclaro que está ventilándose aún en la UJIA, no se ha cerrado la misma, porque faltan declaraciones de varias personas que trabajan al interior del Consejo, y bueno, el destino de esa denuncia aún no se conoce a ciencia cierta. Gracias por su pregunta. Gracias, ministro. Sí, mira, en el Poder Judicial de la Federación normalmente los asuntos ya son casos que llegan, la última instancia es la que tienen los ciudadanos para poder resolver un asunto. Yo en lo particular, a diferencia de esta administración de la que estamos hablando, sí llegué a tener algunas como insinuaciones, presiones de algunas instituciones públicas, pero ¿qué hacíamos en ese entonces? Acudíamos al consejo, lo decíamos y nos daban total apoyo y nos daban, ¿sabes qué? Tú puedes resolver conforme a derecho, conforme a lo que te dé el expediente, no te preocupes, aquí te respaldamos. Hace años, cuando yo empecé de juez, por ahí salió una nota que se decía que yo había
concedido una suspensión o un amparo, se dice así a veces en los medios, contra una ley sindical, y me hablaron del consejo y fue así, no fue así, entonces danos una nota y se publicó una contranota. Entonces había mucho apoyo en las administraciones pasadas. Entonces tú simplemente acudías al consejo o hablas por teléfono, te decían no te preocupes, tú tienes el apoyo institucional en el sentido de que resuelvas conforme a lo que te dé el expediente y a tu criterio jurisdiccional. Lo que no sucedió en esta administración, fue al contrario, aquí te presionaban para que resolvieras en cierto sentido, ¿no? A mí en lo particular, poco a poco, repito, fueron insinuaciones de menos a más hasta que al final fueron, oye, pues hazlo de esta forma. Entonces, esa es la diferencia que yo vería entre las administraciones pasadas y esta. Eso es en mi caso particular, no sé los demás juzgadoras o juzgadores. No sé si quedó claro. No es el gobierno del Ejecutivo, no, es la administración que se llevó en el Poder Judicial de la Federación por parte del exministro Saldívar. No fueron presiones que hayamos recibido de la Cuarta T, por decirlo así, o del oficialismo, no, nunca fueron, nada más fueron al interior, ¿no? Por colaboradores del exministro. Bueno, solo para decir conforme a los testimonios que yo recabé, las presiones, lo que te comentan la mayor parte de las personas juzgadoras es que siempre han existido. Siempre ha habido presiones y siempre hay intentos de presionar a los jueces. No solamente vienen del gobierno, vienen del Consejo de la Judicatura, venían de los consejeros de la Judicatura, que tienen mucho poder, venían de los propios interesados en que se falle en un sentido u otro, pero los testimonios coinciden en señalar que la presión se dio una presión sin precedentes sobre los jueces durante el periodo de Arturo Saldívar. Las presiones, como también ya lo documenté en Traición en Palacio, son de diferente tipo. Pueden ser cambios de adscripción que te manden, pues por ejemplo, a Ciudad Juárez o a Chiapas o a lugares de alta peligrosidad. Generalmente el primer circuito pues es un premio para los jueces, estar en la Ciudad de México o estar en el Estado de México, son juzgados importantes de mejores condiciones de vida que irse a Ciudad Juárez, donde por ejemplo enviaron a la magistrada Elba Sánchez Pozos. Esa es una manera. La otra manera son las llamadas, las insinuaciones, y la otra manera son abrir carpetas de investigación. En el libro yo presento un cuadro del número de investigaciones abiertas durante el periodo de Saldívar. Siempre se habían abierto investigaciones, pero nunca tantas como en este periodo. Es increíble que esto está en la página 161 del libro. Ahorita les enseño el cuadro porque no la podemos proyectar, pero en 2018 apenas se abrieron 210 investigaciones. Eso de 2018 a 2019 creció de 210 a 864, en 2020 a 1,165, en 2021 a 1,766, en 2022 a 1,967. Quejas e investigaciones que se abrieron sobre jueces y magistrados del Poder Judicial Federal, cuando la unidad, la UJIRA, que se encarga de esas investigaciones, sí es cierto que incrementó su personal, pero no en esa proporción. Y las instancias no tienen la capacidad de procesar 2,000 investigaciones al año, porque son investigaciones larguísimas. O sea, te estoy hablando de una investigación, son expedientes y papel, o sea, no es… ¿Qué pasaba? A los jueces a los que querían presionar les abrían una investigación. Entonces, los testimonios coinciden en señalar lo siguiente. Te dicen, a mí me abrieron la investigación, a veces eran investigaciones que ya que eran de acusaciones de años atrás, por cosas muy absurdas. En algunos casos, por ejemplo, una magistrada relata, y está aquí en el libro, cómo porque recibió una correspondencia de otro magistrado que le mandaba un regalo, usó el correo institucional, y como ella no lo reportó, había una investigación contra el magistrado que hizo eso, como ella no lo reportó, le abrieron una investigación, y esa investigación duró 4 años. Entonces, ¿cuál era el modus operandi para presionar al juez? Cuando te citaban
en el piso 14 normalmente, o en algún restaurante también, te preguntaban de tu queja, o cuando tú ibas a hablar de tu queja, te pasaban al piso 14 antes para, de paso, preguntarte cómo iban ciertos asuntos. Creo que el mensaje es muy claro, o sea, tus procesos estaban condicionados a cómo avanzaban esos asuntos en el Poder Judicial. Entonces, yo no tengo detectado, puede ser que esto ocurriera antes, no estoy diciendo que no, pero todos estos mecanismos de presión, en esa magnitud, no se habían visto en presidencias anteriores del Consejo de la Judicatura. Y pues los casos, yo creo que sería bueno que te pasemos ya se publicó en La Silla Rota un extracto de ese capítulo. En el caso del ex fiscal Uriel Carmona, la presión era para que renunciara, y en el caso de Fuerzas Armadas, efectivamente, hay casos donde se les estaban haciendo favores políticos, como por ejemplo que se les permitiera ocupar un terreno que se había expropiado y que se les había dado a ellos. En otros casos sí son temas de dinero. O sea, el testimonio de María Emilia Molina es como ella querían que fallara a favor de un general de la Guardia Nacional que era propietario de una tienda en el centro de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay favores de todo tipo, insisto, políticos y otros de negocios, donde se puede presumir que esos favores eran a cambio de algo, ¿no? Que se recibía algún beneficio. Solamente estoy presentando una selección de casos, no están todos los que son, obviamente hay más, solo presenté una selección. Y lo de ir a la mañanera, pues lo voy a meditar, pero según yo, no sé si soy bienvenido en la mañanera. Digamos, necesitas estar acreditado a través de un medio de comunicación, a mí me sacaron de casi todos los espacios en los que estaba, entonces es difícil como autor de un libro que te acepten en la mañanera a hacer una pregunta, ¿no? Probablemente pues no va a ser posible. Magistrado, por favor. Algo sobre relación a estas estadísticas que se menciona. El eslogan que se manejó para la reforma judicial fue los altos índices de corrupción, y podríamos a lo mejor imaginar, bueno, pues hay muchos números aquí, pero yo los invitaría a que revisan, están en internet, sí hay, no se va a negar, hay algunos casos, de estos números que nos indica aquí Hernán en su libro. Revisen los datos estadísticos de los 4 años, están ahí, es un informe de labores que cada año elabora el presidente o presidente en turno del Poder Judicial de la Federación, y van a ver, de los casos que se habló de corrupción son mínimos, fueron sancionados, muchos fueron destituidos, inhabilitados y suspendidos. Se sancionó, pero estos números nunca llegaron a ese resultado final de una sanción. Ahí están los 4 años, en los 4 años chéquenlo. Y lo manejamos en otros medios. Se habló de corrupción, sí la hay, pero es ínfima en comparación de si esa fue la carta de presentación de la reforma. Entonces, están en internet, búsquenlos y se van a dar cuenta de eso, que de estos números, a muy pocos o pocas fueron sancionados. Sí. Corresponden al año en el que inició, o sea, las investigaciones iniciaron el día en que se abrió el expediente, o iniciaron las investigaciones con expedientes desde años atrás. Tendría que precisártelo, no te puedo dar esa precisión en este momento, pero si quieres después lo intercambiamos contactos y te lo preciso. Me gustaría darle la palabra a la magistrada Elba Sánchez Pozos, si tiene algo que agregar, y vamos a dar pie a una pregunta más porque tenemos que cerrar. Por favor, magistrada. Pues, Hernán, debo agregar que estoy totalmente emocionada por tu atrevimiento en este libro principalmente. Como lo decía en un inicio, ya era hora. ¿Por qué nadie antes había puesto el dedo en el funcionamiento del Poder Judicial Federal? ¿Por qué ahora, cuando está una presidencia tan cuestionada como la de Arturo Saldívar y su mano derecha, Carlos Alpizar, por ahí, no sé si anda
problemas con la imagen o con el audio, lo importante es que me escuchen, ¿verdad? La escuchamos perfectamente. Perfecto. Sí, es sumamente relevante. Pero un momentito, magistrada, solo si nos pueden quitar ese anuncio porque queremos que las cámaras registren a la magistrada. Un segundo, por favor. Gracias. Un segundito, por favor. Ahora sí, magistrada, gracias. Es sumamente relevante que este autor, Hernán, haya documentado de esta manera, habiendo recibido de viva voz de nosotros que somos testigos de lo que fue esa administración en el Poder Judicial Federal. ¿Por qué la relevancia de un libro de esta naturaleza? Yo no le estoy haciendo promoción a Hernán. Quiero destacar que la relevancia de una obra de esta naturaleza es impactante a nivel nacional, porque estamos hablando de la cúspide de las leyes, del derecho en todo el país. Después de un ministro, con el cargo que lo tuvo, de quien se trata esta obra, no hay alguien más que pueda decir el derecho y organizar la administración de justicia a nivel constitucional en el país. De ahí la relevancia de esta obra, en la que, por respecto de la cual yo agradezco que se me mencione. No es motivo de orgullo, sino es muy lamentable, pero tuve que levantar la voz en su momento, cuando estaba en funciones, dando mi nombre, cuando ninguno de mis compañeros lo quiso hacer. Y discúlpame, magistrado, qué bueno que lo hiciste tú en su momento, pero fue muy lamentable que esa denuncia fuera anónima. Y yo creo que tú mismo debes, se entiende que el temor y la persecución nos obligara a guardar silencio. Pero es muy lamentable, yo lo sé por varios compañeros, que es la fecha de que esa denuncia anónima se haya cerrado. Le dicen que se le dio carpetazo, esa denuncia llegó a su fin, pero recordemos que este tipo de actos que faltan a la disciplina y a la ética judicial prescriben cuando son graves a los 7 años de haberse cometido. Entonces yo invito y aprovecho a cualquiera que haya sufrido todo el tipo de vejaciones como las que se están señalando, incluido, me hubiera gustado ver aquí a Arturo Guerrero Zazueta, de la magistrada María Emilia Molina, a quienes también estimo mucho y admiro por su trayectoria. Los invito a que presenten esas denuncias, porque esa denuncia anónima se cerró. La mía aún continúa, viene una transición en la institución y la verdad no espero mucho, porque pareciera que tras bambalinas aún está Saldívar y estará detrás del Tribunal de Disciplina. Podemos continuar alzando la voz y por eso aplaudo esta obra y espero que a esta obra se sumen más, porque se necesita mucho esfuerzo y unión para mejorar al Poder Judicial Federal. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Tenemos para una pregunta más, ¿sí? Por favor. Buenas tardes, Jesús Velázquez de Grupo Radio Centro. Yo quisiera preguntarte si nos puedes decir a cuántos testimonios tuviste acceso, y entiendo que hiciste una depuración y solamente hay un cierto número en este libro. Si nos puedes platicar cuántos hay en este libro y cuáles son los cargos, y también, otra pregunta, si en algún momento el ministro Arturo Saldívar intentó tener algún acercamiento contigo a través de una tercera persona. Muchas gracias. Bueno, fueron cerca de 100 testimonios para este libro, magistrados federales, jueces también, integrantes de los equipos, digamos, de
no les llaman ponencias, ¿verdad? A los equipos de los jueces, les llaman de otra manera. Ok. Al personal de los juzgados y de las ponencias de los magistrados, entrevisté a varios porque en algunos casos los magistrados no quisieron hablar directamente. En muchos casos también los magistrados prefirieron que sus nombres se conservaran en el anonimato, pero son muchos los testimonios, son cerca de 100, y bueno, también de funcionarios del gobierno federal que me hablaron de Arturo Saldívar, de gente del movimiento. Hay mucha gente del movimiento que le preocupa que en la 4T haya perfiles así, como Julio Scherer Ibarra, como Arturo Saldívar, porque hay mucha gente comprometida con luchar contra la corrupción, y este tipo de acciones pues les indignan, y ellos también dieron testimonios para este libro. Tuve acceso a declaraciones ante la UJIRA, tuve acceso a la declaración de Arturo Guerrero Zazueta. Estoy seguro que él va a refrendar lo que dice este libro en público. En este momento él es funcionario del Consejo de la Judicatura y tiene restricciones para hablar, pero está ahí ese testimonio que es muy valioso, está la carta, están los casos de las listas de Alpizar, en fin, y yo creo que si en el libro anterior hubo más gente que pidió el anonimato y en este nuevo libro son más los que se atrevieron a hablar, pues la denuncia anónima, que bueno, que tristemente fue anónima, pues ya no es tan anónima, magistrada. Empieza a ser menos anónima y empieza a haber más nombres de personas que se atreven a hablar y a denunciar estos hechos. Bueno, creo que cerramos con eso. No sé si quedó pendiente. Yo hablé con Arturo Saldívar para el libro anterior, igual que lo hice con Julio Scherer Ibarra. A mí me hubiera gustado hacerle una entrevista larga sobre este libro a Arturo Saldívar, pero tendría que haberle dicho que iba a salir este libro. Yo sé que de acuerdo a los mejores estándares periodísticos es lo que hay que hacer, o siempre es lo que uno debiera hacer, pero no vivimos en Suecia ni en Dinamarca y ese tipo de cosas pues nos ponen en riesgo. Es probable que el libro no hubiera salido si yo hubiera hecho eso. De hecho, intentaron sacarlo de circulación, ahí están las pruebas de eso. Yo ya lo publiqué en mi cuenta de Twitter. Entonces, pues en este caso pues preferí ser mucho más cauto, también porque podía eso también generar una presión en la editorial para que no quisieran sacar el libro, o presiones sobre mí, o presiones de cualquier tipo. Entonces creo que fue mejor hacerlo de esta manera, pero lo que sí yo digo muy claramente es que si el ministro tiene algo que decir, pues puede hacerlo. Mi canal de YouTube está abierto para que él dé una entrevista si quiere y haga las precisiones que quiera, o que envíe una carta. Ojalá si lo hace sea puntual y responda a cada cosa, no que haga como cherry picking de ciertas cosas nada más, o que simplemente niegue todo lo que está ahí sin dar fundamentos, porque es lo que generalmente se suelen hacer en investigaciones como estas. Pero desde luego que yo me comprometo a darle difusión a las respuestas que él, o a las precisiones que él considere oportuno hacer. Pues les agradecemos mucho la presencia y pues muy buena tarde a todas y todos. Gracias, magistrado, gracias, magistrada.